para finalizar, Emerick, vamos a ver los métodos más eficaces para prevenir el síndrome del profesional quemado. Sí, ¿Sí? indispensable. Indispensable. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, el primer método vamos a decir que es la conciencia y el conocimiento de mí mismo. ¿Sí? Sí. Yo tengo que estar consciente de mí y tengo que conocerme a mí, ¿sí? Sí. Si yo no me conozco a mí, este, eh, es difícil que pueda yo practicar las opciones que vienen más adelante, Sí, ¿sí? porque de lo que se trata es detectar los síntomas, ¿no? Sí, 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 exactamente. sí. Si yo me conozco, detecto Ujú. síntomas, Sí, ¿sí? correcto. Y si tomo conciencia de esos síntomas, entonces me voy a saber si es algo pasajero o es algo que ya esté teniendo en forma crónica o es algo que va en aumento. O sea, por ejemplo, el, para mí, el dormir bien, bien significa tranquila, descansada y que me levante con mucha energía, es algo que yo conozco mucho de mí. Mm, Si de repente un día yo me despierto y estoy un poco ansiosa o algo, ujú, es algo que yo sé ujú, que a mí hay algo que me está afectando ujú. porque generalmente duermo muy bien, ¿sí? Sí, correcto. De eso estamos hablando. Sí, Tengo que tener otro punto muy importante, es que tengo que tener una conciencia y un conocimiento de mis necesidades, de mis recursos y de los valores que son importantes para mí. De mis necesidades, porque yo tengo que saber qué es lo que yo necesito, ¿sí? Porque cada persona es un ser individual. Entonces hay personas que con 7 horas de sueño están muy bien y hay personas que necesitan 9 horas de sueño. Entonces, es conciencia de mis necesidades, de mis recursos, ¿sí? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos cognitivos? ¿Qué recursos emocionales? ¿Qué recursos físicos? ¿Sí? ¿Qué recursos en cuanto a mis redes de apoyo? O sea, conocer todos mis recursos y conocer cuáles son los valores que para mí son importantes, ¿sí? sí, Porque en base a esos valores que para mí son importantes, pues yo voy a priorizar mis actividades, ¿sí? sí. De acuerdo. ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Bien. Tenemos que tener una distinción sobre lo que yo necesito, Emery, y sobre lo que yo deseo, ¿sí? Mm, Porque en muchas ocasiones nos metemos en ciertos o en muchos problemas porque yo deseo algo más que necesitarlo, ujú, ¿sí? ujú. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que sí necesito Ujú. y entre lo que yo deseo, ¿sí? Claro, es. Para, no es que sea malo tener deseos, no, ¿sí? Mm, Y nosotros nos podemos motivar mucho, tanto a través de nuestras necesidades como de nuestros deseos, ¿sí? Pero sí tenemos que hacer una diferenciación muy clara en estar yo muy consciente entre lo que yo necesito y lo que yo deseo. sí, correcto. Es como un poco decir, yo deseo una casa en Los Cabos, sobre el campo de golf, con vista al mar y mi propia alberca. Sí la deseo, pero no se puede volver una necesidad, ¿no? Si yo ya tengo aquí donde vivir, eh, esa casa no puede volverse una necesidad, porque al volverse una necesidad
volvemos al inicio de esa plática. Ya me pongo yo a mí mismo unas expectativas muy altas. Sí, Ujú. exactamente. Yo Perfecto. puedo decir, yo deseo algún día a lo mejor tener una casa en Ixtapa, ¿sí? Pero lo que yo necesito es una casa para vivir yo o para vivir mi familia y yo. Y esa casa yo ya la tengo. Ujú. Yo lo que necesito lo tengo, Sí, ¿sí? sí. No es que vaya a dejar de desear, ¿sí? Pero si yo ese deseo, ¿sí? En muchas ocasiones, Emery, los seres humanos nos llegamos a meter en problemas porque lo que deseamos lo volvemos una necesidad. Sí. Ujú. Correcto. Y Ujú. entonces Ujú. ya estamos totalmente fuera de nuestra realidad, ¿sí? Ujú. Y vivir fuera de la realidad que nosotros tenemos, pues nos causa muchísimos problemas, Sí. ¿sí? Sí. Ujú. Ahora, es muy importante, voy a dejar para el final Ujú. algo que se llama estrategias de afrontamiento, Ok. porque con estas en las que siguen me voy a ir muy rápido Ujú. y a lo mejor con las estrategias de afrontamiento me voy a tomar unos 2 o 3 minutos más, De ¿sí? acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces tengo que aprender un estilo de vida saludable, lo que eso significa y que todos lo sabemos. Ujú. Tengo que aprender lo que es una higiene del sueño, ¿sí? Ujú. Hay que aprender, Emerick, técnicas que nosotros llamamos de autocontrol emocional. Ujú. Y esto es muy sencillo. Estas técnicas de control emocional, Emery, Sí. lo único que tenemos que hacer es separar nuestro pensamiento de nuestro sentimiento, Ok. ¿sí? Sí. Eso es lo único. Porque si yo dejo que el sentimiento absorba mi pensamiento, Ujú. ya no me pude mover, ¿sí? Sí, de acuerdo. Ujú. Ok. Aprendizaje de una conducta asertiva, que entre otras cosas nos permitirá el saber poner límites. Ujú. Un diálogo constante conmigo mismo para darme cuenta de lo que puedo cambiar o mejorar, que sí depende de mí, y lo que no puedo cambiar o incluso ni siquiera puedo mejorar Ujú. y no depende de mí y lo tengo que soltar. Otra técnica para enfrentar esto Ujú. es tomar conciencia de los valores que son más importantes para mí y pensar cómo nos podemos comportar de acuerdo a esos valores, Ujú. ¿sí? Sí. Porque si para mí es un valor importante mi salud, tengo que pensar en la salud para comportarme de acuerdo para no perder mi salud. Sí. Ejercicio adecuado, Ujú. actividades recreativas sanas y administración y autocontrol de nuestro tiempo. Ujú. Fíjate, no podemos controlar el tiempo. Lo que sí podemos controlar es el autocontrol que yo tengo sobre ese tiempo que es mío y mi administración. Y como ya te diste cuenta, Emerick, no soy buena para autocontrolarme en el tiempo, porque ya me pasé mucho, Sí, ¿sí? pero no pasa nada porque estamos aprendiendo mucho. Te lo Sí, agradezco, sí, ¿sí? sí, sí, ¿no? Ok, de acuerdo. Pues realmente son las recetas clásicas contra muchos malos de esa época, Las ¿no? recetas clásicas. Sí, Y sí. me falta una Ujú. que va a contestar, la quise dejar para el Sí. final, me falta una que va a contestar lo que te quedó en duda de sobre un problema. Mm. Estas estrategias, Emerick, se llaman estrategias de afrontamiento, ¿sí? Sí. Las estrategias de afrontamiento las vamos a definir
como series de acciones o procesos de pensamiento empleados para enfrentar una situación estresante o desagradable, ¿sí? Y lo podemos enfrentar, Emerick, de tres formas. La primera es un afrontamiento activo o centrado en el problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué alternativas tengo? ¿Sí? Que de alguna forma también estoy pensando en soluciones. Un afrontamiento pasivo o centrado en las emociones, en donde puedo decir, por más, hay problemas, Emery, que los tenemos que afrontar emocionalmente, ¿sí? Que por más que les demos vueltas, no las podemos afrontar queriendo resolver el problema, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico de esto, pues puede ser una muerte, ¿sí? La voy a afrontar emocionalmente porque no puedo hacer absolutamente nada más que aceptar esa muerte. Y hay un tercer tipo de afrontamiento que le llamamos, Emerick, afrontamiento de evitación, ¿sí? Y entonces ahí evito pensar en el problema y me distraigo con cosas ajenas al problema, relleno mi vida con cierto tipo de cosas para no pensar o querer darme cuenta de que tengo ese problema. Lógicamente, esta técnica de afrontamiento, de evitar, pues lo único que hace es meternos en más problemas, ¿sí? Sí, porque solo es Y posponer, ¿no? eso es solo posponer. Con esto terminamos nuestras técnicas de afrontamiento, en donde tú dijiste muy claramente que son cosas muy sencillas, que todas las hemos escuchado, pero lo importante es realizarlas, porque lo podemos leer, lo podemos oír, pero si no lo realizamos, si no lo hacemos, pues lógicamente, pues no nos sirve, ¿sí? Ok, bueno, en esta última hora pintamos un panorama un poco oscuro, pero realmente lo pintamos con la firme intención de evitar que se presente, ¿no? Y cuando se empiece a presentar, que podamos tomar las medidas preventivas para cortar con el síndrome, ¿no? Y seguir o retomar una vida óptima. Ahora, Claro. sí, ahora, pues en algunos casos lamentablemente pues no se pudo cortar a tiempo con el síndrome y realmente pues hay personas que realmente están afectadas por el burnout. En este caso, ¿qué hacemos? Ok, en este caso donde ya hay una afectación, Ujú, ujú, lo más importante es que esa persona se acerque, sí ya ha pedido una ayuda especializada, ujú, ¿sí? ujú, Para que se pueda hacer un diagnóstico acertado. ujú. Lógicamente hay que diferenciar si es un problema de ansiedad, si es un problema de depresión, si es un problema ya de este síndrome, ¿sí? Ujú, Para ver sobre todo qué es lo que la persona necesita, ujú. ¿sí? Sí, Y actuar en consecuencia, sí, ¿sí? correcto. Pero afortunadamente, Emerick, eh, cuando yo creo que las personas tenemos tenemos un instinto donde nos decimos a nosotras mismas mucho antes de llegar a una situación tan negativa, nos decimos a nosotras mismas, algo me está pasando, creo que necesito ir a platicar con alguien, ¿sí? Entonces creo que eso es algo muy, muy importante que podemos hacer, Sí, ¿sí? sí.
Correcto.